Bueno, nosotros vamos a empezar con radioactividad nuclear, que ya vimos algo en la clase anterior. O sea, nosotros empezamos a hablar del tema de átomos y todo eso, porque eso nos va a permitir entender qué es la radioactividad. Entonces, todo vimos, o sea, la mayoría vio Los Simpsons, Homero, donde trabaja, en una planta nuclear. Bueno, eso que estaríamos viendo ahí sería una vasija de uranio. Y ahora vamos a ver cómo funciona una central nuclear. O sea, no vamos a ver ahora, vamos a ver cómo funciona el fundamento físico de eso. Entonces, vamos a hacer el repaso de lo que estuvieron viendo en el último trabajo, que es un átomo, la unidad más pequeña de materia. ¿Es divisible el átomo? Antes se pensaba que la unidad más pequeña de materia posible era el átomo, pero resulta que esto está compuesto de otras partes. Entonces está formado de partículas subatómicas. Entonces, ¿qué van a hacer esas partículas? Protones, neutrones y electrones. O sea, si yo miro acá, fíjense a la izquierda, nosotros tenemos la materia, y fíjense que toda la materia está compuesta por átomos. Si yo me acerco, puedo ver cómo estaba formado el átomo, el núcleo, y después los electrones que dan vuelta. Dentro del núcleo, otro acercamiento, tenemos protones y neutrones. Y luego hay otras partículas mucho más pequeñas dentro de los protones y neutrones, pero que escapan a nuestro entendimiento, o sea, la necesidad de aprender esto en el secundario, así que nos vamos a dejar, que serían los quarks. O sea, a nosotros nos interesa hasta este nivel, al de protones y neutrones y electrones. ¿Cómo está formado el átomo? Bueno, este es el dibujito que ustedes conocen de átomo, tradicionalmente, donde tenemos un núcleo. En el núcleo vamos a tener los protones y los neutrones. Y a la vuelta van a girar los electrones. Esto en realidad, este dibujo es para que nosotros podamos llegar a entender, pero nunca podríamos ver un electrón porque es tan alta la velocidad a la que se mueve que en realidad la imagen que nosotros, si pudiésemos verla, que no es posible, lo que veríamos sería una nube electrónica, porque es muy rápido el movimiento. Y la mayor parte de un átomo es vacío. Ahora después les explico por qué. Entonces en el núcleo vamos a tener los protones, que tienen carga positiva, los neutrones, como su nombre dice, neutrón no tiene carga, y por fuera, en la zona de la nube electrónica, van a estar los electrones que tienen carga negativa. Entonces, por eso el átomo va a tener naturaleza neutra, porque tiene, por un lado, los protones positivos adentro y por el otro lado los electrones. Y siempre van a ser, en los átomos neutros, si tienen dos cargas positivas adentro, va a haber dos electrones afuera. Entonces, por eso se compensa. Y los neutrones, la función es estabilizar al átomo. Ahora les digo por qué. Bueno, ahí parece un montón de cosas, pero lo más importante que podemos decir es que los electrones tienen carga negativa, los protones positiva y los neutrones son neutros. ¿Dónde se localizan? Protones y neutrones en el núcleo, electrones en la corteza. Y acá otra vez repetido el tema de las cargas, que ya lo saben, protón positivo, electrón negativo y neutrones neutros. Entonces, yo creo que esta pregunta les hice en la última actividad, ¿qué diferencia de tamaño hay entre un protón o un neutrón? El protón y el neutrón tienen prácticamente el mismo tamaño y un electrón. El electrón es aproximadamente 1800 veces más chico. O sea, tiene una carga que compensa, pero su masa es 1800 veces más pequeñita. Entonces, esto para que se hagan una idea mental a qué distancia están separadas físicamente. Entonces, si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una bolita, de una canica, bolita, no sé cómo le llaman acá, a las que juegan así los chicos. Bueno, si eso fuera el núcleo, los electrones estarían girando a 500 metros. O sea, imagínense que todo eso es vacío. O sea, está el núcleo de este tamaño y a 5 cuadras estaría dando vuelta los electrones. O sea, eso es lo sorprendente de la materia, que la mayor parte está compuesta de vacío, si se ponen a ver, porque el núcleo es muy pequeñito y está muy lejos, en realidad, la distancia comparativa donde giran los electrones. Bueno, entonces esto ya ustedes ya los vieron muchas veces, de hecho hicieron ejercicios con esto. El número atómico Z es igual al número de protones. Siempre se tienen que acordar que el número de protones me va a decir qué elemento químico es. O sea, si sé que tiene un protón en el núcleo, siempre va a ser un hidrógeno. Si tiene 6, siempre va a ser un carbono. Si tiene 8, siempre va a ser un oxígeno. O sea, me le va a dar la identidad al átomo. Lo que va a variar va a ser en el número de neutrones, que a medida que va teniendo
más cargas positivas va a necesitar más neutrones para compensar, porque ustedes acuérdense que las cargas iguales se rechazan, o sea, si en el núcleo yo tengo varios protones, los protones van a empezar a rechazarse entre sí. Entonces, para compensar ese rechazo, va a haber intercalados neutrones, ¿sí? Entonces va a empezar a variar el número de neutrones. Al principio va a ser como parejo 1 a 1, pero a medida que se hace más grande el elemento químico, cuanto más protones tiene en el núcleo, va a necesitar mucho más neutrones para compensar ese rechazo que sienten las cargas positivas entre sí. Y por eso también pasa que en átomos que son más allá del número 89, o sea, del número 89 de la tabla, o sea, que tiene 89 cargas positivas en el núcleo, se vuelven muy inestables por esa cantidad de cargas positivas que se rechazan entre ellos. Bueno, entonces les puse que, muy bien, entonces el número Z va a ser el número de protones, que va a ser igual al número de electrones en una molécula neutra. Avancemos. Entonces el número A, o el número de masa, va a ser igual a Z más N, que ustedes ya más o menos se dieron cuenta que sería el número de protones más el número de neutrones. ¿Cómo vamos a escribir esto? Vamos a denotar abajo. Va a ir nuestro número de protones, que va a ser la letra Z, y la letra A va a ser el número de protones más neutrones. O también lo podemos encontrar así. Pero siempre abajo va a ir la cantidad de protones que tiene, o sea, el número Z. Bueno, ¿desde cuándo existe la radioactividad? O sea, no es que apareció cuando la descubrieron, sino que está desde 4.500 millones de años, desde cuando se formó el planeta Tierra. Entonces ya existe la radioactividad. Ahí pueden ver un hermoso dibujo de cuándo se formó, cómo se formó nuestro planeta en medio de un caos estelar post-Big Bang. Entonces nosotros pensamos que ¿dónde hay radioactividad? Y seguramente en Chernobyl, ¿cómo se llamaba este lugar? El lugar ese de Japón que también tuvo otro accidente nuclear, o donde hay plantas nucleares, pero en realidad todo a nuestro alrededor hay radioactividad, en la tierra, en las plantas, en el suelo, en los alimentos que consumimos, en el aire. Nosotros mismos también tenemos un cierto nivel de radioactividad. Entonces, encima hay lugares que tienen que funcionan como si fueran un reactor nuclear natural y eso va liberando continuamente. Fíjense este dibujito, por ejemplo, la radioactividad natural en la comida. Entonces dice que va desde los cultivos a los humanos, desde los animales a los humanos, desde los cultivos hacia los animales, desde el agua y los sedimentos a los peces y de los peces a los humanos. Entonces hay un nivel de radioactividad que es normal y que siempre circula por todos los seres vivos. Aparece desde los sedimentos y va pasando por la cadena alimentaria. La radioactividad entonces puede provenir de dos fuentes. Tenemos materiales radioactivos del momento en que se formó la Tierra, que se llamarían los primigenios, y después hay material radioactivo que llega a través de rayos cósmicos y que llegan a la Tierra, que serían cosmogénicos. Nosotros estamos un poco protegidos con el tema de la atmósfera, pero bueno, ahí está. Entonces la radioactividad puede venir desde la Tierra o puede venir desde el espacio, dos formas. Entonces, ¿qué es la radioactividad? Entonces, la radioactividad es cuando los núcleos de algunos elementos químicos emiten radiación. ¿Ven? Acá pueden ver un dibujito, pueden ver el núcleo atómico, acá sería la representación de los electrones, que nunca sería así porque imagínense que ahí aparecen del mismo tamaño, pero así los hacen para que faciliten nuestra comprensión. Y ahí tenemos cómo se emite radiación, en forma de rayos X, en forma de rayos gamma, de radiaciones beta, de radiaciones alfa. ¿Sí? Acá vemos un neutrón que se va, eso es porque ya este núcleo es inestable, entonces libera neutrones como para aflojar un poco esa tensión que hay. Entonces la radioactividad es la emisión de radiación. Entonces, ¿qué es la radiación? Entonces, es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Pueden ir a través del vacío o de un medio material. O sea que nosotros constantemente convivimos con un nivel natural de radiación. Bueno, entonces, ¿qué elementos químicos emiten radiación? Como ya les había dicho, los elementos que tienen un número atómico más grande que 83 tienen núcleos inestables. Entonces pueden transformarse espontáneamente o decaer. Siempre lo que buscan es ser más estables, entonces van a liberar hasta que encuentren un lugar donde estén más tranquilos, más estables, porque si no es esta constante fuerza
esta lucha entre los protones, una cantidad grande de protones y neutrones, entonces necesita aflojar esa tensión y tener un nivel más estable. Acá, por ejemplo, tenemos un polonio que se va a transformar en un plomo con liberación de una partícula alfa y de energía. Siempre cuando bajan a un nivel más estable, los átomos, siempre va a haber liberación de energía. Por eso cuando usan el uranio emite radiación porque su núcleo es muy inestable, por eso lo usan de materia prima para los reactores nucleares. Vieron que Homero tenía en su manito la barra de uranio. Bueno, eso es porque ese material es inestable y va a servir de fuente para producir energía. Ahora yo después les voy a explicar cómo, en un reactor. Después ustedes lo van a tener que explicar en el trabajo que le di, pero más o menos ahora les voy a dar una explicación así más, un poco superficial, pero por lo menos para que lo entiendan. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, lo más importante es qué elementos químicos emiten radiación. Normalmente aquellos elementos con un número atómico mayor a 83. O sea, cuando ustedes miran la tabla, el que está del 83 para adelante van a ser lo que van a emitir radiación. ¿Ven? Acá el polonio es 84, o sea, está en el lugar 84 de la tabla. Y arriba dice que tiene 210 de número A. Entonces quiere decir, si yo resto 210 menos 84, voy a saber el número de neutrones que tiene. El siguiente que la forma más estable va a ser el plomo. El plomo es 82, o sea, ven que es más chico que el 83. Entonces, este tiene 82 protones en el núcleo, y si yo resto 206 menos 82, voy a saber cuántos neutrones tiene. Bueno, ¿quién descubrió la radiactividad? La radiactividad fue descubierta por Becquerel en unas sales de uranio y potasio. Entonces él vio que emitían espontáneamente una radiación misteriosa, que lo que hacían es ennegrecían las placas de fotografía. No sabía muy bien qué es lo que le pasaba, no había sido excitado previamente, entonces empezaron a investigar de qué se trataba, y esto les recibió el nombre de radioactividad. Él hizo varios experimentos para ver si cambiaba cuando se lo calentaba, cuando se enfriaba, si se fraccionaba. Entonces, al realizar muchos experimentos, lo que se dio cuenta es que era una propiedad propia de la materia que él estaba trabajando. Entonces, lo que hacían es que le velaban las placas fotográficas envueltas en papel negro. Bueno, pensé que había sacado esta filmina, así dejé toda. Hizo ensayos con el mineral, o sea, trabajó en caliente, en frío, disuelto en ácido, pulverizado. Pero más allá que hacía todas estas transformaciones, la radiación era siempre lo mismo, o sea, siempre seguía velando las placas fotográficas. Entonces por eso le puso que entonces se dio cuenta que estaba dentro del átomo de un cuerpo radioactivo, y que esa era una propiedad que estaba dentro del mismo átomo, y bueno, y le puso de nombre radioactividad. No sabía muy bien cómo funcionaba. Y luego van a llegar los grandes investigadores de este tema, que creo que si alguien conoce una científica mujer, es Marie Curie. O sea, son muy pocas las científicas que llegaron a ser realmente famosas, y una es ella. Entonces ellos empezaron también a descubrir partículas y otros elementos que faltaban en la tabla. Descubrieron el polonio y el radio. Y ellos, el matrimonio, se dedicaron a trabajar con sustancias radioactivas. Él tuvo un accidente. Él estaban trabajando, bueno, ellos su tema de trabajo era la radioactividad y sobre todo el radio. Entonces trataban de ver cómo funcionaba, a ver qué aplicaciones médicas tenían y todas esas cosas. Y a él tuvo un accidente, él salió no sé, creo que iba a la universidad y lo atropella un carruaje, porque en esa época andaban los carruajes con caballos, esto lo atropella. Y bueno, y ella queda viuda, al principio queda mal, pero después retoma, le costó un montón ser reconocida, porque siempre es como la esposa de que trabajaba junto a Pierre, pero después era una mujer extremadamente capaz, así que llevó adelante todos estos estudios. Y llegó a tal punto, o sea, ellos descubrieron el material y no sabían muy bien cómo funcionaba o qué pasaba. Ella se murió de cáncer por exposición a estas sustancias radioactivas. En esa época incluso se agarraba las sustancias y se hacían pintura fluorescente, o sea, no se sabía lo peligroso que era. Así que se lo usaba, era muy lindo ver cómo se ponía todo flúor, pero bueno, después las consecuencias fueron terribles. A ver, vamos a ver. Bueno,
El estudio del nuevo fenómeno se debe casi exclusivamente a los esposos Curie. Encontraron otras sustancias, el torio, el polonio y el radio. Ven, acá están trabajando. Ellos tuvieron 2 hijas, de la cual la hija mayor también se dedicó al radio, o sea, también se dedicó a la radioactividad y también murió de cáncer por exposición a las sustancias radioactivas y también fue premio Nobel, o sea, es una de las familias que más premios Nobel tiene, o sea, de las pocas familias que tienen varios premios Nobel. Por ejemplo, las sustancias radiactivas se usó en la época preguerra mundial, se usaban los relojes y tenían las pintadas, las agujas, se las pintaba en flúor, o sea, se utilizaba una pintura a base de sustancias radiactivas y se marcaba todo eso. Ese trabajo era hecho a mano por mujeres. Entonces ellas, para afinar el pincel, se pasaban por la boca y lo pintaban. Eso fue un montón de mujeres que se murieron con unos cánceres horribles por exposición a sustancias radiactivas. Después hasta hacían juguetes y un montón de cosas, porque no se sabía cuál era el efecto de la radioactividad, de esa radioactividad, de ese tipo de sustancias en altas, en altas dosis. O sea, sí podemos tolerar lo que existe en nuestro ambiente, pero en sustancias así son tan inestables, muy peligrosos, porque esas radiaciones actúan a nivel de las células humanas y producen mutaciones. Entonces, ¿qué es una mutación? Es un daño que hay en las células, entonces lo que se altera es el crecimiento de las células. Entonces había mucho tumor, mucho cáncer, porque se perdía el control de la división celular, o sea, se pierde el control de la división celular, porque eso pasó en Chernobyl, y no sé qué habrá pasado en Japón, pero vieron que ellos son muy cerrados con la información, así que nunca se va a saber mucho qué consecuencias tuvo. Lo que sí a mí me dejó súper impresionada en la época de Chernobyl fue que empezaron a crecerle la fruta, las verduras muy grandes, entonces tenían unas frutillas hermosas, y la gente que vivía, si bien se cerró toda la zona, la gente se comiera unas cosas espectaculares, pero después terminaron por esa alta exposición con mucho cáncer en la garganta, o sea, terminaron falleciendo. La cantidad de muertos en Chernobyl, como es en Rusia, en realidad no se sabe muy bien, pero fue tremendo. De hecho, deben haber visto que últimamente andaba ¿cómo es que se llama? Un youtuber dando vuelta por Chernobyl. ¿Estás bien, Santiago Grossi, por favor? A ver, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces vimos a los Curie, Mary Pierre, acá está, ella en sus primeras épocas, y bueno, y ella siguió trabajando hasta los últimos días de su vida en eso. Era apasionada del trabajo, extremadamente inteligente. Entonces lo que ella vio era que la intensidad de la radiación emitida era proporcional a la cantidad de uranio presente. Entonces dedujo que la radioactividad era una propiedad atómica. Entonces quería decir que cuanto más cantidad de sustancia tuviera, más fuerte iba a ser la radioactividad, y cuanto menos, menos. Entonces, la radioactividad como una propiedad atómica. Bueno, vieron que en Río Cuarto hay una casa que realiza estudios como tomografía, rayos X, todo eso, que se llama Röntgen. Bueno, viene por él, porque en 1895 William Röntgen descubrió los rayos X. Miren, esta es la primera radiografía que hubo en el mundo. Entonces él empezó a ver, vio que esos rayos él podía obtener este tipo de imagen. Entonces tiene un compás, no sé, supongo que tiene un anillo, una pelotita, bueno, así que él fue el que los descubrió. También, las primeras personas que estuvieron investigando tuvieron muchos problemas, normalmente fallecieron por problemas de cáncer, porque son peligrosas las altas exposiciones. Por ejemplo, nosotros nos vamos a sacar muy de vez en cuando una radiografía, no nos va a hacer nada, pero la persona que trabaja dentro, sacando los rayos X, vieron que ellos nos dicen, a ver, quédate quieto, y se va atrás. Bueno, eso tiene toda una pared de plomo para que ellos no estén tan expuestos a los rayos. De hecho, después si van alguna vez a sacarse, pregúntenle, ellos tienen una tarjetita acá que va como guardando la exposición, entonces como que nunca se tiene que poner oscura, porque de esa manera ellos saben que ya es como demasiada la exposición. Entonces también hay que ser moderado con eso y no andarse haciendo radiografías porque sí todo el tiempo. Entonces cuando el médico a veces les dice, no, no, ya está bien, bueno, listo, está bien. Bueno, Rutherford, ¿se acuerdan que también fue muy importante en el tema del descubrimiento de los átomos? También descubrió los rayos alfa, beta y gamma. No sé si ustedes vieron Hulk, tienen que haber visto. Él se transformó, según dicen en el cómic, porque tuvo una sobreexposición a rayos gamma. Obviamente seguramente se van a morir antes de que se transformen en Hulk. Bueno, entonces esto.
cada elemento de la tabla periódica viene determinado por el número de protones que hay en el núcleo. Entonces, ¿quién me va a decir qué elemento químico es? El número de protones. El número de neutrones no es fijo, porque puede haber distintos números, pero si yo sé que tiene 6 protones, va a ser la misma identidad, así tenga 8 o tenga 7 neutrones. Entonces, la variación de número de neutrones es lo que se llama isótopo. Por eso tenemos, por ejemplo, los isótopos del carbono. Tenemos el carbono 12, que es el que está en mayor cantidad, y después tenemos el carbono 14, que sería el radioactivo. A ver. Muy bien, entonces la mayoría de los isótopos son inestables y se transmutan mediante desintegraciones radiactivas. O sea, quiere decir que transmuta quiere decir que empiezan a perder, por ejemplo, neutrones y siempre lo que se busca es que estén más estables, porque algo que tiene muchas, si empiezan a un núcleo que es inestable, siempre va a tender a buscar de bajar ese nivel de energía y quedarse en forma más estable. Por eso el carbono 14 es tan raro y se va desintegrando hasta que llega a una forma estable que sería el carbono 12. Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el isótopo más básico. Si tiene un protón en el núcleo, va a ser hidrógeno, es el elemento 1 de la tabla periódica. Pero les podemos dar nombres según la cantidad de neutrones que tengan. Todos estos son hidrógenos, siempre son hidrógenos. Este es el que está en mayor parte, el proteo, o sea, el que forma parte de nosotros, básicamente, tiene solamente un protón y un electrón. El siguiente que le sigue es el deuterio, que tiene un neutrón, ¿ven? Y luego el tritio. Este es radioactivo y se utiliza muchísimo en los experimentos científicos para marcar. Por ejemplo, yo quiero investigar si una planta toma, cómo se maneja con el agua, entonces lo que hago es, le pongo agua tritiada, por supuesto este tritio, este hidrógeno que tiene estos neutrógenos se obtienen en forma artificial. Pero yo lo puedo seguir, ¿qué camino sigue esa agua? Por ejemplo, si yo quiero ver si es verdad que el agua es la que después va a formar la glucosa de la planta, después puedo ver en el tejido, encontrar las moléculas de agua tritiada o solamente el hidrógeno tritiado formando otro tipo de compuesto. Entonces me sirve para seguir cómo funcionó algo. Muy útil. Muy bien. Entonces, acá vimos el más fácil de los isótopos. Se llaman isótopos porque todos son hidrógenos y tienen el mismo número de protones. Ahora vamos a ver otro isótopo. Este es el carbono que les estaba diciendo. O sea, para hacer carbono, para que yo sepa que es carbono, siempre tiene 6 protones en el núcleo. Eso es lo que le va a dar identidad al átomo. Entonces, acá podemos ver que tenemos el carbono 12, que es el que forma parte de nosotros y es el que está en mayor cantidad en la Tierra, y después una pequeña proporción es de carbono 14, que es el que es inestable. Esto va a ir bajando su nivel de energía, va a ir perdiendo los neutrones para estabilizarse, y le va a llevar un cierto tiempo. Entonces, esta propiedad, porque es como que hay una cantidad en el ambiente, entonces nosotros los vamos incorporando en esa pequeña proporción a nuestro organismo, pero eso se va a ir estabilizando a lo largo de los años, entonces a mí me va a servir para hacer la datación radioactiva. Esta es una pregunta que ustedes tienen que investigar en el trabajo. Bueno, esta la vamos a pasar. Bueno, entonces, las radiaciones emitidas por las sustancias radioactivas van a ser de 3 tipos. Partículas alfa, beta y rayos gamma. Alfa, beta y rayos gamma. Entonces, son radioactivos. ¿Cuáles van a ser radioactivos? Aquellos isótopos que tienen un número muy elevado de protones y neutrones. Acá les vuelvo a repetir que se va a emitir en la desintegración radioactiva partículas alfa, que serían núcleos de helio, o sea que tienen 2 protones, las betas, que pueden ser electrones o positrones, que después lo vamos a ver, y la radiación gamma, que son fotones, o incluso también se pueden perder neutrones. Entonces sería como que un átomo inestable empieza a perder partículas y energía de alguna forma para volverse más estable. Eso sería la radiación. Bueno, acá podemos ver la partícula alfa, que se pierde, y acá los rayos gamma, que sería un fotón, que acaba perdiendo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, le dejé en inglés acá. Esto es radiación alfa. Entonces, la radiación alfa es poco penetrante, puede ser detenido por una simple hoja de papel. Entonces vio
Rutherford sugirió que estos rayos alfa eran iones átomos de helio, o sea que serían 2 protones, solo 2 protones sin los electrones, que se movían muy rápidamente, y Debo lo demostró experimentalmente. Bueno, ¿quiénes van a emitir lo que vimos recién, la radiación alfa? Los elementos pesados, o sea, los que habíamos visto que eran mucho más grandes, especialmente con los que tienen más de 100 protones en el núcleo, como dijimos acá. ¿Por qué? Esto que yo también ya les había dicho, que estos núcleos tienen muchos protones, entonces tienen mucha repulsión eléctrica. Entonces tienden a necesitar bajar esa presión, entonces empiecen a emitir partículas, o sea, la radiación sirve para que se vuelvan más estables. En este proceso se va a desprender mucha energía. Siempre cuando hay estabilización de un átomo, siempre va a haber liberación de energía. Y estas partículas salen, son a velocidad muy alta, pero lo bueno es que son fáciles de detener porque una hoja de papel ya la detiene. Acá pueden ver, les puse todas las radiaciones, la radiación alfa, listo, con una hoja de papel para. Ven, acá está la verde. Avancemos, ahí está. Cuando yo hago, esto parece complicado, pero no es así. Fíjense, yo tengo acá una sustancia radioactiva. Este X quiere decir porque puede ser cualquiera. Acá están puestas al revés a lo que nosotros habíamos visto. Ah, no, está bien. Tengo el Z y tengo el A. Entonces, la partícula alfa es un helio, que es 2, 4. Entonces, yo le resto, para obtener qué me queda, le resto. A A le resto 4 y a Z le resto 2. Y eso me va a dar, ya después me parece que puso otro ejemplo típico al otro lado, y la partícula de helio va a ser así. Siempre al número A le voy a restar 4 y al número Z le voy a restar 2. ¿Sí? Vamos a ver si hay. Ah, ahí está, menos mal. Entonces, acá tengo un uranio, que es el número 92 en la tabla periódica, y y su número másico es 235. Entonces, si pierde una partícula alfa, acuérdense que es un helio, entonces va a ser número 2 en la tabla periódica, y su número A va a ser 4. Entonces, simplemente una resta. Primero restemos los de abajo. Entonces, 92 menos 2 va a ser 90. Y 235 menos 4 va a ser 231. Entonces, este uranio, para estabilizarse, este uranio 235, para estabilizarse, va a perder una partícula alfa y se va a transformar en un torio. Entonces, en realidad, es muy sencillo. Parece difícil, pero es solamente una resta, donde se le resta 2 al número Z y 4 al número A, o sea, al número másico. Muy bien, ahí los puse más grandes todavía para que vean. Entonces, 235 menos 4, 231. 92 menos 2, 90. Entonces se pierden 4 nucleones. Ahí les puse toda la explicación. Sí. Profe, una pregunta, soy Fabián. Sí, sí. ¿De dónde salió el 235, creo que era? El de arriba. Ese sería cuando nosotros miramos en la tabla periódica, tenemos por un lado, me parece que después ahí, cuando se acabe, vuelvo a entrar un ratito. La tabla periódica, fíjense que por un lado tenemos el número A y el número Z. El número A normalmente es un promedio, porque hay varios, o sea, varía el uranio la cantidad de neutrones que tiene, pero no los podemos poner a todo en la tabla. Entonces, como que hicieron un promedio de lo que más se encuentra en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, también tenemos el que se usa para ¿cómo es que se llama? Para las bases nucleares, para obtener energía, es el uranio 238. Claro. O sea que tiene más neutrones. Sí, porque yo estaba en la tabla y es 238. No sabía dónde había salido. Claro, pero es que porque hay muchos isótopos y varían la cantidad, en la naturaleza, la cantidad de isótopos que hay. Y los números que ponemos, vieron que tiene coma. La mayoría de los números A tiene coma. Es porque se trata de un promedio de la variedad que se encuentra, que normalmente se encuentra en la naturaleza. Porque no es que puedo tener 5 neutrón. No existe eso, pero cuando se hizo el promedio quedó 5, 8. Nosotros lo tomamos como entero, pero no es así. Entonces, por eso, esto acá puede variar. El de arriba. Bien. ¿Entendiste lo que te dije todo? ¿Por qué? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver. Y bueno, esto les dejo para después cuando miren. Entonces, acá les doy para que planteen las ecuaciones al polonio y al radio, que cada uno pierda una partícula alfa.
Acuérdense, ven que acá tenemos 209, entonces al 209 le tendría que restar 4 y al 84 2. Acá al 226 le resto 4 y al 88 2, como habíamos visto en esta ecuación. Entonces lo acomoda y solamente siempre tienen que usar esta partícula alfa, acá se resta y acá después me buscan a ver qué elemento químico les queda. ¿Sí? Bueno, después les dejo eso de tareita. Ahí está la partícula que tiene que perder. Se puede escribir de las dos maneras, como helio o como alfa, es lo mismo. Bueno, ahí les voy a dejar más ejercicios para después, para que hagan. Acá es un elemento, a ver, no, lo podemos hacer ahora. Este es un elemento E, o sea, un X misterioso, y me quedó esto de resultado. ¿Cuál es mi elemento original? Esto es el resultado, o sea, ya perdió su partícula alfa, o sea, o su átomo de helio. ¿Cuál era el original? Piensen y me dicen. A, B, C, El D. E, no sé lo que es. ¿Cómo? El E. Porque el E es la incógnita, o sea, ¿quién es E? ¿Cuál de las opciones? ¿Es la A, la B, la C, La la opción D o la E. E? Y tendría que ser la D. La opción E. Muy bien, la E, porque fíjate, si yo a 221 Sí. le sumo 4, Claro, 225, porque Sí, este está bien, está, está bien. y al 82 le sumo 2, porque estoy yendo para atrás en la reacción, me queda el 88. Entonces el radón. Claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver radiación beta. La radiación beta puede ser detenida por una capa de aluminio. Ahí está. Con esa no vamos a ver las ecuaciones, solamente vamos a ver la de radiación alfa. La radiación gamma es mucho más fuerte y también, miren, rayos X. Vieron que yo les decía que ellos usan las paredes que tienen ahí en donde te sacan rayos, tienen paredes de plomo. Claro. Y por ejemplo, por eso a vos te preguntan si cuando te vas a hacer una radiografía estás embarazada. En caso de que te hayas torcido un pie o eso, entonces te dan un delantal de plomo porque puede llegar a ser alterar al bebé que recién se está formando, que es muy delicado, entonces es muy teratogénico. Y por último, bueno, ahí, me parece que terminamos justito. Bueno, y esto es lo que estuvimos viendo. Ahí pueden ver que hay estas partículas de acá, no las vamos a estudiar, nosotros nos vamos a limitar esto, que tenemos el electrón, los protones y los neutrones que van a formar el átomo las moléculas la célula, y las células nos van a formar a nosotros. Bueno, chicos, hemos terminado contrarreloj. Yo ahora les voy a subir, les voy a dejar la tarea y les voy a subir para el que no se pudo conectar. Nos estamos viendo. Ahora me comunico por WhatsApp. Profe, a la tarea, ¿por dónde la deja? Por Ya WhatsApp. se las doy, no se preocupen. Ya se las doy por el grupo. Ya. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, hasta luego, profe. Hasta pronto.